Ahora vamos a ver cómo la teoría se hace acto, cómo las mediaciones se hacen acto. La siguiente. El 29 de septiembre del 2008 nos regalaron una compu a cada uno. Hasta ahora me parece un sueño. Es una compu nuevita y de verdad con tremenda pantalla y no como las de juguete que apenas tienen una pantallita chiquitita. La siguiente. Maestro, Mario rajó la pantalla de la computadora porque se durmió con ella en la cama y fue cuando se dio vuelta que se le cayó de plano contra el piso y se le partió. Que cuando se despertó y se fue a bajar de la cama, también la pisó. ¿A dónde hay que llevarla para que la arreglen y cuánto cobra? La siguiente. Lo más hermoso que viví este año fue la entrega propia para mí de mi computadora. ¿Sabés lo que es tener una computadora propia? Que yo le pedí a mi padre que me comprara una y me decía, sí te la voy a comprar cuando las gallinas críen dientes. Y mi hermano más chico a veces revisaba un pollito que tenía para ver si no le estaban saliendo los dientes. La siguiente. Maestro, el Ignacio no lleva el CD que tenía en el libro, eso fue porque armaron una carrera de CD con los CD rodando en la bajada de la carretera junto con el Michael, el Chori, el Diego y la Nancy, y al de él lo pisó una moto que iba ganando lejos y primero. Ellos jugaron por un cortante, 2 alfajores y 2 chicles que les daba la Marita y el Juan era el juez. La siguiente. La entrega de las XO fue una ceremonia muy emocionante. El maestro hizo concurrir a los padres y los hacía firmar un papel. Mi madre no llegaba y a mí me temblaban las piernas y el maestro me dijo, no te preocupes que igual yo te firmo y te la doy. Cuando quedaban unas 6 computadoras llegó mi madre. A mí me latía el corazón que parecía que iba a explotar. Cuando mi madre me la entregó no lo podía creer, me parecía estar soñando. Fue el día más hermoso de mi vida. La siguiente. Ella no hizo el deber porque la XO no sintoniza ninguna emisora porque en las pelotas no se puede ver, solo se ve la Re Magi y no pudo entrar en la internet. Nosotros vivimos en un bajo y capaz que hay que comprarle una antena para poner arriba de las casas para que podamos vernos todas las pelotas en la computadora. A ver, quiero hacerles una canción. Esos recaditos fueron, esos recaditos son los recaditos que los padres le daban a un maestro uruguayo. Por eso se respeta completamente la manera como están escritos, ¿no? Se le mandaban con los chicos a un maestro uruguayo fantástico. Bueno, entonces dice, ayer descubrimos que con nuestra computadora, usando la herramienta del delfín, podemos medir las distancias. Así hallamos el perímetro de toda la escuela, mide 95 metros, 100 metros, 97 metros y 85 metros. Es más grande que una manzana y Sabrina dijo, qué lástima que no teníamos las computadoras cuando fuimos a Ceguá, así no pasábamos tanto trabajo para medir la distancia entre los marcos. La siguiente. Maestro, mire que la Tati no lleva el CD del libro porque lo perdió cuando junto con otros a la salida hicieron una competencia de lanzamiento de CD al aire y el de ella se voló para la casa de un agente y no lo pudimos recuperar. La siguiente. Ahora los recreos son más ordenados, siempre hay unos cuantos niños que se sientan en el piso a jugar con sus computadoras, algunos realizamos los juegos y otros chateamos con los que están en los otros patios. Cada recreo de mi escuela tiene 500 niños porque en la escuela hay más de 1000 niños. Anita perdió el CD que venía con el libro porque el hermano dijo que lindo y lo tiró contra el viento y hasta ahora lo estamos buscando, no sabemos a dónde voló. Mi marido le dijo que si no lo encuentra le va a sacar otro del lomo. Perdona, maestro. La siguiente. Y vino Camila y dijo, mire lo que descubrí, maestro, y con su XO tocó feliz cumpleaños usando el tam-tam, y el maestro le dijo, está buenazo, pero capaz que vas a la escuela de música. Y Camila dijo, ni ahí, descubrí solita, y practicando se hace como una semana que me estreno. La siguiente. Maestro, si pueden, présteme la grabadora que quiero grabar una vecina que nos insulta para llevarlo a la policía. Bueno, fíjense, esta es. Allá en el barrio mío había muchas familias que eran más numerosas que la mía y vos sabés que estaban desconformes con el sentido de que eran muchas computadoras en una sola casa. ¿Sabés lo que es cargar a veces hasta 7 computadoras para mandar los chiquilines a estudiar? Ya ahí uno tiene que pensar en el consumo de la luz también.
Bueno, vamos a introducir aquí una reflexión. Si uno quiere entender, si uno quiere reconstruir, si uno quiere comprender la experiencia del encuentro y del desencuentro entre estas familias y las computadoras portátiles en este caso. Pero tal vez debamos trascender, aún hablando en términos de reconstrucción y no de impacto, que el desafío sea comprender la relación, solo la relación entre la familia y lo que pasa y lo que hace con la computadora en la casa. Tal vez debamos pensar más allá, que es el encuentro o el desencuentro entre las racionalidades culturales de estas familias y la racionalidad científico-técnica de las políticas. Y tal vez debamos ir todavía más allá y, tratando de comprender lo que ocurre en este encuentro, debamos plantearnos qué ocurre entre las matrices culturales en términos de cómo las definía Jesús, como aquel sedimento que sigue alimentando la representación del mundo, que sigue organizando la representación del mundo, que sigue recreando la representación del mundo, que se sigue haciendo acto en los modos de vida y que además tiene los contornos de la experiencia de la exclusión y de la desigualdad. Tal vez tengamos que ubicarnos allí y confrontar esas matrices culturales y la manera como se hacen actos frente al discurso de las políticas públicas que, aún con las mejores intenciones, en los últimos 70 años han pecado sistemáticamente de etnocentrismo y de sociocentrismo, en el sentido de diseñar unas políticas y diseñar unas acciones que seguramente todos coincidimos en la necesidad de que se hagan, en la necesidad de que se atiendan los problemas de los más desposeídos, pero los invito a que reflexionemos si solo se trata, ante el diagnóstico objetivo, ante lo que dicen los datos duros de la pobreza, de imaginar unas políticas y unas acciones para sacar a los pobres de la pobreza, o si tal vez debiéramos invitarlos a la mesa del diseño de las políticas, a que ellos nos explicaran con sus palabras, no con las nuestras, cómo entienden su situación, qué expectativas tienen, qué entienden de lo que nosotros entendemos de ellos, qué malestar les produce, qué capacidad tienen de adoptar o de adaptarse a lo que el gobierno les está proponiendo como lugar de inclusión. Resulta complicado pensar la inclusión si, desde el punto de vista subjetivo, quien debe ser incluido no consigue adoptar, sino que está constreñido a adaptarse, que es un poco lo que vimos allí. Entonces, claro, yo sé que se complica mucho el panorama de un diagnóstico, de una evaluación, si tenemos que considerar tantas variables para interpretar el encuentro o el desencuentro. Y necesariamente esto nos replantea, entre otras cosas, conceptualmente repensar qué significa apropiarse de, como lo planteó Thompson en su momento, qué significa apropiarse de un mensaje televisivo
¿Y qué significa apropiarse de una tecnología? Decía Thompson, los mensajes se apropian cuando son significativos para aquellos grupos, para aquellas audiencias que los consumen. Y la significación no es algo que viene encorsetado en el mensaje. La significación es algo que se construye desde diversos universos simbólicos en una negociación permanente con los mensajes, porque esos mensajes televisivos en su momento, de alguna manera organizaban el mundo en las narraciones a partir de lo que podían intuir y recrear de lo que ocurría en la vida cotidiana. Y había una negociación y una tensión permanente de la que, por supuesto, Jesús dio cuenta muy bien y hay muchos estudios muy valiosos en ese sentido. Pero ¿qué sucede cuando aquí apropiarse de una tecnología es algo mucho más complejo? Porque el mensaje implica trabajar directamente sobre el mensaje, darle sentido al mensaje significa adquirir unas habilidades digitales, y esas habilidades digitales que los diseñadores del software piensan que cuando diseñan estos software friendly, amables, que es muy fácil de incorporarlas, y no obstante representan un nivel de dificultad muy fuerte para aquellos que no tienen dentro de su marco de referencias, de su universo simbólico, de su experiencia anterior con otras tecnologías que simplemente a las cuales accedían prendiendo y apagando. Y ustedes me dirán, esto de prender y apagar no era todo lo que pasaba. No, por supuesto, que entre que se prendía y se apagaba pasaban muchas cosas. Era donde se producía aquella apropiación significativa de la cual nos hablaba Thompson, aquella apropiación con sentido que era selectiva, aquellas negociaciones o aquellas diversas negociaciones, y también era la apropiación que estaba condicionada por el tipo de mediaciones que intervenían allí, por el tipo de procesos de traducción que diversos sectores sociales hacían del mensaje. Pero nunca pensamos, porque lo dimos por hecho, que había algo muy importante en el hecho de prender y apagar un aparato. En el proceso de domesticación y de domesticidad, en la incorporación de un electrodoméstico, para que éste se vuelva funcional, empiece deje desde ese lugar que estaba en la vidriera o en el escaparate, sin dueño, sin personalidad, como tecnología fría, pero deseada, en ese proceso desde el deseo, desde que se instala en la familia, de que queremos un televisor nuevo, queremos un microondas, desde que empieza en la organización de las prioridades del consumo, ahora no vamos a comprar esto, ahora vamos a comprar lo otro, y vamos a ver si lo hacemos en cuota, y toda la familia de alguna manera interviene, hasta que entra a la casa y se le pone un lugar y se decide cuál va a ser el televisor principal y cuál es el que se va a compartir.